Primera de Pedro 2:9, dice así la Biblia. Primera de Pedro 2:9. Nos ponemos en pie para leer la Biblia en Primera de Pedro capítulo 2, el verso 9. Dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tomamos asiento. Aquí podemos leer el texto. Es el ministerio de la iglesia de manera multidimensional. O sea, el ministerio de la iglesia tiene varias dimensiones. La primera dimensión es la dimensión espiritual. La dimensión espiritual es que formamos parte de la iglesia del Señor. O sea, que nosotros nos hacemos parte de la iglesia. La segunda dimensión es la dimensión pastoral, que debemos pastorear a los perdidos. Los perdidos necesitan ser conducidos en el camino de Dios. La tercera dimensión es la diaconal, para servir, porque nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo. La tercera es la dimensión ética. Somos llamados para la pureza. Y la quinta dimensión es misiológica, llamados para la tarea de evangelizar y hacer discípulos. Hay 5 dimensiones: la dimensión espiritual, la dimensión pastoral, la dimensión diaconal, la dimensión ética y la dimensión misiológica. La primera dimensión es espiritual, para formar parte de la iglesia. En el Antiguo Testamento, para ser judío tenía que su madre ser judía y el varón tenía que ser circuncidado a los 8 días de nacido. Entonces tenían que cumplir algún requisito para reconocer que es judío. ¿Y cómo nosotros podemos decir que uno es parte de la iglesia? ¿Qué tiene que hacer un creyente para decir sí va a ser parte de la iglesia del Señor? ¿Qué tiene que hacer? Ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios. ¿Qué más? Ser bautizado en agua, ¿no es cierto? Ser bautizado en agua, porque eso es señal de purificación, ¿no? Y así va avanzando. Pero si no es bautizado, no puede ser miembro de la iglesia. Es la forma como nosotros acostumbramos a hacer. Y la dimensión entonces espiritual es que nosotros debemos formar parte de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar a Jesús y después bautizarnos en agua. Y esa es la tarea de la iglesia, que nosotros vamos a ir a compartirle la palabra del Señor, pero nuestro trabajo va a continuar hasta que se bauticen en agua. Entonces, hermano, ya se convirtió, sí, ¿qué cosa falta? Que se bautice y que venga a la iglesia. Y cuando viene a la iglesia, que dé su ofrenda, que se dé su diezmo, que sea parte de la comisión de evangelismo, del programa de los jóvenes, de los adolescentes, de la escuela dominical, del ministerio femenino, o sea, de las mujeres, red de hombres, red de jóvenes. Entonces ya es participar, y esa es la primera dimensión espiritual. Entonces tenemos que hacer un trabajo de ese tipo. Ese es el ministerio multidimensional que tiene la iglesia. La primera es la dimensión espiritual. Se trata de ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia. La segunda dimensión es la dimensión pastoral. La dimensión pastoral
cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Cuando Dios vio al hombre, vio como el hombre estaba perdido. Y como estaba perdido, terminó el mundo y Noé y 8 personas solamente fueron salvas. Y después Dios trabajó con Noé y para hacer un pueblo llamó a Abraham. Y Abraham fue una promesa porque quería ser un molde de vida, de sociedad. Llama a Abraham para que Abraham enseñe a sus hijos y sus hijos enseñe a todas las naciones cómo es vivir en bendición. Lo que pasa es que la gente no sabe vivir y Dios le da una promesa a Abraham y de ahí nace el pueblo de Israel. La dimensión pastoral es para pastorear y cuando Jesús, estando con Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro había hecho cosas como había negado a Jesús 3 veces, por miedo, y él había negado. Y cuando lo quiere reintegrar, otra vez le pregunta a Pedro, ¿no? Esta vez Pedro se siente mal, se siente culpable, se siente traidor, se siente cobarde, y entonces no quiere levantar la mirada, pero Jesús le pregunta, ¿no? Y por 3 veces, un examen de conciencia, ¿no? Cuando Jesús pastorea, hace un examen de conciencia. ¿Qué le dice? Pedro, ¿me amas? Bueno, unas palabras diferentes en me amas, de diferentes formas le dice, Pedro, ¿me amas? Y otra vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y después habla de otra palabra, pero igual, Pedro, ¿me amas? Y mirándole a los ojos, y Pedro le dice, tú sabes que te amo. Porque él decía, tú conoces mi corazón, ¿no es cierto? Y conoces mi amor. Tú lo sabes, Señor, tú lo sabes todo. Ya yo voy a hablar, pero tú ya me leíste todo lo que yo soy. La dimensión pastoral es, dice, Dios vio a Israel como oveja sin pastor. Dios ve a su iglesia como oveja sin pastor. O sea que cada uno hace lo que quiere y eso a Dios no le gusta. Por eso hay que pastorear la iglesia. Hay que colaborar unos con otros y hacer que las cosas salgan de manera ordenada, organizada y bien realizada. Que el culto sea bonito, si lo vamos a hacer en nuestra casa, si lo vamos a hacer en público, si lo vamos a hacer una oración, que nos acordemos que estamos conversando con Dios. Entonces, si en esta reunión tenemos, es que Dios está presente y lo que la gente necesita es ser pastoreada. Y nosotros tenemos que pastorear a los perdidos. Nosotros, porque Dios ha venido para que nosotros seamos ese pueblo escogido. La tercera dimensión es la dimensión diaconal, para servir. Dios nos ha llamado, somos parte de la iglesia, tenemos que organizarnos y ahora, ¿por qué? Porque Dios nos ha comprado con la sangre de Cristo. Nosotros, como somos comprados, ahora nosotros somos como si fuéramos sus siervos de Dios, sus servidores de Dios, porque Él nos ha comprado. Entonces, nuestro servicio es diaconal. El servicio diaconal quiere decir que nosotros vamos a servir. No vamos a mandar, sino vamos a hacer las cosas. Vamos a ser colaboradores. Esa es la dimensión diaconal. ¿Por qué? Porque Dios ha comprado nuestras vidas, nos ha salvado, le pertenecemos a Él. Había un pequeño niño y era pobre, y los niños y los juguetes y la naturaleza, su padre cuando era pequeño le había hecho, como no podía comprarles
no tenía dinero, con sus manos hizo una canoa con hilos y todo, se ingenió, hizo una bonita, un barquillo, y le regaló a su niño, y el niño se va a jugar, y en eso ese barquillo que estaba bonito, que lo había pintado y lo había hecho de la mejor manera, se le perdió, y cuando va a la ciudad ve en la vitrina su barquito que su papá lo había hecho, que era de él, pero como se había perdido, lo encontró y lo miró y dijo: esto es mío, me gusta y eso quiero. Así es que el niño, ya más grandecito, junta su dinero de las propinas, se hace la vida y junta y compra ese barquito, y a la hora que lo toma le dice al barquito: tú eres 2 veces mío, 1 porque te fabricaron en casa, y 2 porque te lo he comprado y ahora me perteneces doblemente. Así nosotros le pertenecemos a Dios 2 veces: 1 porque nos creó, y 2 porque nos compró, nos ha salvado con su sangre preciosa. Entonces, de lo que teníamos que ir al infierno, el Señor nos ha traído a su casa de oración. Entonces, la dimensión diaconal es que nosotros debemos servir porque le pertenecemos 2 veces, 3 veces, 4 veces. Lo que somos más pecadores, montón de veces le pertenecemos a Dios, ¿no? Porque cada vez nos arrepentimos y Dios nos perdona. Y ¿saben una cosa? Aquella persona que está debiendo, en realidad es esclava de la persona que le debe. La mejor lección en la vida es evitar los préstamos. Claro, si uno es hombre de negocios, ni vuelta que dar. Hay que ir al banco y hay que sacar el dinero, porque lo va a movilizar, lo va a capitalizar y va a ganar de eso. Pero los que no sabemos de negocios, o sea, si no eres de negocios, no te endeudes. Y si quieres endeudarte, comienza a hacer negocios. ¿Se recuerdan las parábolas de Jesús cuando le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1, y el que tiene 5 lo multiplica, el que tiene 2 lo multiplica y el que tiene 1 lo esconde, porque no sabe de negocios? Y si no sabe de negocios, ¿para qué te prestas la plata? Pero si vas a mover la plata, entonces está bien. Tenemos que servir. Hay un dicho, proverbio, una sentencia, una moraleja que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Santo Padre, nunca había escuchado eso. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Si uno es médico, va a servir a la gente. Si uno es científico, va a servir a la ciencia. ¿Han escuchado de ChatGPT? La inteligencia artificial. Te lee libros, te lee cuentos, se adelanta a todo lo demás y te dice cómo más o menos puede ser a lo demás. Esas inteligencias artificiales son hechas por el hombre para utilizarlo el hombre. O sea, es una herramienta que nos debe servir, no que nos debe manejar la computadora, la inteligencia artificial. ¿Cómo se llama? Hay una computadora que habla, una mujer. ¿Cómo se llama la mujer? La mujer computadora. Le entrevistan. Alexa, ¿no? Alexa. Y le preguntan a Alexa, ¿no? Ya, esa es la inteligencia artificial. Le preguntan y ella responde, pero responde de acuerdo a la computadora, o sea, a lo que deberían decir la mayoría o todos, o los que están de acuerdo. No dice su idea, sino dice lo que debería ser según todo el parecer de todos. Entonces saca un lado intermedio y dice: así debería ser. Pero nosotros, a ver, ¿cómo es?
El que no vive para servir, ¿para qué naciste? ¿No es cierto? ¿Para qué naciste si no vas a servir? Nuestra misión como profesionales, como hijos de Dios, como un ser humano, si es que no sirves, no sirves. Si es que no sirves, ¿para qué naciste? Nuestra misión es servir. Y más todavía si Dios nos ha llamado, si Dios nos ha comprado, si Dios nos ha creado, nuestra misión es servir. Primero es adorar a Dios y en la sociedad y en la casa es servir. Porque si uno no sirve, no es útil, no va a ser la voluntad de Dios. La cuarta dimensión es la dimensión ética, llamados a la pureza. Ser santos, ¿no? Dice que Dios es santo y nosotros somos llamados a la pureza. Ese es el desafío en medio de esta sociedad postmoderna, ¿no? La iglesia se parece al mundo, el mundo se parece a la iglesia, mellizos parecen, ¿no? Entonces, ¿en qué nos diferencia? Es que nosotros conocimos a Jesús. Una vez conocí a Jesús y entonces nosotros estamos llamados a la pureza. Eso es la diferencia con los que no pertenecen a la iglesia. Entonces la multidimensionalidad de la iglesia, el ministerio, en todas las dimensiones, es que nos diferencia porque Dios nos ha llamado a la pureza, a la santidad. ¿Qué hace el enemigo? ¿Qué hace el mundo? Hace todo lo contrario. Todo lo contrario contra Dios. El hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre, después quiere ser animal, después quiere ser todo lo que quiere ser. En el 2016 hicieron un censo a nivel oficial nacional del Ministerio de Justicia y todo, con la OMP, con todas las encuestadoras en los penales. Y en los penales a los presos le decían, entre otras cosas, bastantes cosas, ¿no? Su edad y todo lo que es una encuesta, un censo, pero en la parte decían, ¿cómo te sientes? ¿Hombre? ¿Mujer? ¿Homosexual? ¿Bisexual? ¿Transexual? ¿Pansexual? Y de verdad que le hicieron acá en el Perú, acá, en todas las cárceles, las 75 cárceles que hay en el Perú, en todas las cárceles hicieron la encuesta, y la pureza está fuera de la vida, de todo. Se han olvidado que la iglesia, que nosotros debemos tener una vida de pureza. Esa es la diferencia del pueblo de Dios, de los que son llamados, de los que han sido comprados, de los que tenemos que servir, nuestra ética, llamados a la pureza. Y finalmente la dimensión misiológica, llamados para la tarea de evangelizar y discipular. Una pregunta: Jesús primero los discipuló y después lo evangelizó, o primero Jesús lo evangelizó y después lo discipuló? ¿Cómo fue? ¿Cuál es primero, el discipulado o la evangelización? Jesús primero hizo sus discípulos, los llamó, los enseñó cómo se come, cómo se saluda, cómo se ora, y eso es hacerles los interesados, y luego ya le evangelizamos. Primero le hablamos de la Biblia, le hablamos de Dios, y después le desafiamos si quiere seguir a Jesús, y entonces le decimos que reciba a Jesús, y después patitos para el agua, ¿no es cierto? Así es, ¿no?
Así es como es nuestra tarea. Hay 5 dimensiones. La primera dimensión es la dimensión espiritual. La segunda es la dimensión pastoral, que nosotros debemos pastorear. Y la tercera dimensión es la dimensión diaconal. El que no vive Para servir, que no sirve para vivir. no debe vivir, ¿no? No sirve para vivir, ¿no? Entonces, por favor, nosotros somos útiles aquí en la casa, en la china y en la cochinchina. Así no sepamos el idioma, tenemos que estar aptos para servir. No por obligación, sino es la razón de la vida. Si estamos aquí, si estamos allá, algo tenemos que hacer. Como dicen los padres, hijo, tienes que hacer acomedido. Si están pintando, pinta. Si están vendiendo, vende. No te quedes, ¿no? ¿Así nos dice o no? Si vas a ir a la casa de tu amigo, pero por si acaso, si están haciendo algo, ya le ayudo y te pones. Aunque no sepas, aprendes, ¿no? Y eso es un buen consejo para la vida. Y dimensión ética, llamados a la pureza. Y la dimensión misiológica, llamados para evangelizar y discipular. Jesús dijo, hagan discípulos. Entonces nosotros tenemos que hacer discípulos. O sea, ir a las personas y que escuchen de la voz de Dios. Si uno va a ser discípulos, tiene que tener, siquiera un folleto, un tratado, tiene que tener algo, porque después de conversar, algo se tiene que quedar con la persona. A ver, la pregunta es, para uno ser judío había 2 cosas que hacer. ¿Cuál era? Que la mamá sea y la segunda, circuncidado el varoncito. Y cuando es para ser parte de la iglesia, ¿qué se tiene que hacer? Tiene que Arrepentirse, recibir a Jesús y bautizarse en agua. Muy bien. Y en la dimensión pastoral, ¿cuántas veces Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces. 3 veces, ¿no? A Pedro le dice, Pedro, ¿me amas? ¿No? Esa es un examen de admisión. Ese es un examen de admisión. Pedro, ¿me amas? Pero si le quitamos el nombre de Pedro y nos pregunta Jesús a nosotros de manera personal y por 3 veces, y las 3 veces tenemos que decir, sí, Señor. Y si es sí, entonces el Señor nos encarga su obra, que no debe estar descuidada, que no debe estar sucia, que no debe estar alterada con falsas profecías, con falsos maestros, con falsos pastores, o sea, el cuidado pastoral. No podemos permitir que en la iglesia se haga cualquier cosa, que en la iglesia se haga desorden, y lo hacen en el nombre de Dios. En la historia de la humanidad, las cruzadas la hicieron en el nombre de Dios. La Primera y Segunda Guerra Mundial la hicieron en el nombre de Dios. Se mata en el nombre de Dios. Se estafa en el nombre de Dios. Usan lo sagrado. Otros usan hasta por su madre, por su abuelita, para engañar. Usan lo sagrado. Hay gente que usa las cosas santas para hacer sus intereses. Pero estamos aquí en el ministerio multidimensional de la iglesia, donde nosotros debemos pastorear
la iglesia del Señor, pastorear a nuestros hermanos. Otros exageran y dicen, tenemos que pastorear a la nación. Ya bueno, ellos se van por la tangente, pero que hablen nomás, ¿no? Que hablen está bien, pero que no se metan en donde no es su lugar. La dimensión diaconal es para servir, la dimensión ética es para la pureza y la dimensión misiológica es la evangelización y el discipulado. ¿Hay tarea o no hay tarea? Mucha tarea, ¿no? Tenemos que bautizarnos y los que no están casados tienen que casarse, arreglar su vida, ir al registro civil, y los que todavía no se han casado tienen que buscar su problema para luego ir al registro civil y hacer las cosas, ¿no? Todo tenemos que arreglar las cosas, ¿no? Porque no podemos hacer, porque el Señor nos ha dado ejemplo y el Señor hizo su iglesia y miren, el Señor hizo su iglesia, pero esto se llama templo y esto se llama congregación. La iglesia es lo que el Señor está esperando en el reino de Dios y que le llama su esposa. O sea, aquí estamos funcionando para que en algún día seremos iglesia cuando estemos en el trono de Dios como la esposa del Cordero. O sea, ahorita estamos en entrenamiento, Vamos a leer solo al final Mateo 10, 1 y 2 en la dimensión misiológica. Mateo 10, 1, 2, vamos a leer la palabra del Señor. Mateo 10, 1, 2. Mateo capítulo 10, verso 1 y verso 2. Aquí vamos a ver un giro muy espectacular. Dice así. A ver, ¿quién lee el 10.1? Entonces llamaron a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echesen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Miren, a los discípulos les da autoridad. Los discípulos son los que siguen a Jesús. ¿Está bien? ¿Quiénes son los discípulos? Nosotros. Los que siguen a Jesús. O sea, los que siguen sus pasos, le copian a Jesús. Los que están aprendiendo son los que le siguen a Jesús. Esos son sus discípulos. Y el verso 2, 10:2 dice, los nombres de los 12 apóstoles. Miren, cómo hay un giro de discípulos a apóstoles. Los discípulos son los que son llamados para caminar con Jesús, para acompañarles día y noche, a sol y a sombra, para aprender las palabras de Jesús, para aprender a orar, para aprender a echar fuera demonios, para hacer un culto. Eso es ser discípulo, o sea, un aprendiz, uno que recién está comenzando a ver todo lo que tiene que hacer. Y luego el verso 2 dice los nombres de los 12 apóstoles. ¿Qué cosas son los apóstoles? Los que son enviados. Y la palabra eclesia es los que son llamados para ser enviados. O sea, los convoca Dios, los llama, los convoca. ¿Para qué los convoca? Para ser enviados. La iglesia no es la que se queda, la iglesia es la que viene y se va. Y luego viene con más y se va. Y viene con más, los bautizan, los discipulan. Estamos aquí y luego, y aquí está ese cambio de discípulos a apóstoles, ¿no? Ya cuando Jesús entrega su vida, entonces Dios los envía a predicar su palabra. Bien, hermanos, entonces estamos en la iglesia, tiene el ministerio
multidimensional. 5 dimensiones de la iglesia: la dimensión espiritual, la dimensión pastoral, la dimensión diaconal, la dimensión ética y la dimensión misiológica. A ver, ¿para qué la dimensión espiritual? Para formar parte de la iglesia. La dimensión pastoral es para pastorear a los perdidos. La dimensión diaconal es para servir. La dimensión ética, llamados a la pureza. Y la dimensión misiológica es para evangelizar y ser discípulos. Es la palabra del Señor. Dios nos ha llamado para enviarnos y para servirle en estas 5 dimensiones. Trabajo hay, obreros faltan. Tenemos que ponernos a trabajar en el camino de Dios. Nos ponemos en pie, vamos a orar reconociendo